En una cena familiar, mi hermano anunció, mamá y papá dijeron que me mudo a tu casa. Con calma, le respondí, qué gracioso, la vendí la semana pasada. Su asombro se hizo más profundo cuando le entregué la prueba. Soy Chloe, tengo 32 años, y después de ahorrar cada centavo durante 8 años, finalmente compré la casa de mis sueños en los suburbios de Chicago. Mis padres siempre decían que estaban orgullosos de mi independencia, mientras que mi hermano menor, Ethan, parecía flotar por la vida gracias a la generosidad de ellos. El domingo pasado, nuestra cena familiar dio un giro inesperado cuando Ethan anunció que se mudaría a mi casa. La sonrisa en mi rostro nunca vaciló mientras lanzaba mi propia bomba. Antes de sumergirme en cómo le di la vuelta a la tortilla a mi hermano con derechos, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Dale like a este vídeo si alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que te daban por sentada. Crecí en los suburbios de Chicago, y nuestra familia de clase media parecía de postal desde fuera. Mis padres trabajaban duro para darnos una vida cómoda. Papá era contable en una firma respetable, y mamá enseñaba segundo grado en la escuela primaria local. Nunca nos faltaron las necesidades básicas, pero los lujos se ganaban con tareas y buenas notas. Al menos, esa era la regla para mí. Ethan, mi hermano, que es 3 años menor que yo, de alguna manera operaba bajo un conjunto diferente de reglas familiares. Cuando éramos niños, yo tenía que ahorrar mi paga durante semanas para comprar las cosas que quería, mientras que Ethan hacía una rabieta en una tienda y salía con un juguete nuevo. Mis padres decían que él era sensible y necesitaba apoyo extra. Este patrón continuó a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. Todavía recuerdo el verano antes de la universidad, cuando trabajé en 2 empleos para ahorrar para los libros de texto. Mientras tanto, Ethan pasaba sus días jugando videojuegos y saliendo con amigos. Cuando llegó septiembre, mis padres me ayudaron a mudarme a mi residencia universitaria, pero dejaron claro que mi educación era principalmente mi responsabilidad. Contribuyeron con lo que pudieron, pero yo saqué préstamos y trabajé a tiempo parcial durante mis 4 años para llegar a fin de mes. Ethan, por otro lado, recibió una beca completa para la misma universidad 2 años después. Fracasó después de 3 semestres, pues había pasado más tiempo de fiesta que estudiando. En lugar de enfrentar las consecuencias, mis padres le pagaron para que asistiera a un community college, carrera que también abandonó después de 1 año. Esto inició un patrón que continuaría hasta bien entrada nuestra vida adulta. Después de graduarme con mi título en negocios, ascendí en una firma de bienes raíces, comenzando como asistente y convirtiéndome finalmente en un agente de pleno derecho. El mercado inmobiliario en Chicago era competitivo, pero me forjé una reputación de honestidad y trabajo duro. Parte de cada cheque de comisión iba a mis ahorros para tener mi propia casa algún día. Ethan saltaba de un trabajo a otro como si fueran citas. Intentó ser camarero, pero lo despidieron por dar bebidas gratis a sus amigos. Trabajó en una tienda de teléfonos móviles hasta que las discrepancias en el inventario llevaron a su despido. Incluso intentó vender seguros, pero no se molestó en estudiar para el examen de la licencia. Cada fracaso venía con una excusa preparada, una mala gestión, un ambiente de trabajo tóxico o simplemente mala suerte. Ni una sola vez reconoció su propio papel en estas situaciones. A través de todo esto, mis padres continuaron apoyándolo económicamente. Le pagaban el alquiler cuando no le alcanzaba, lo que ocurría la mayoría de los meses. Le compraron un coche cuando el suyo viejo se estropeó, alegando que necesitaba un transporte fiable para encontrar un buen trabajo. Incluso pagaron sus deudas de tarjeta de crédito 2 veces, sermoneándolo sobre la responsabilidad mientras, simultáneamente, eliminaban las consecuencias de su irresponsabilidad. Cuando cumplí 29 años, después de 7 años de ahorro dedicado y desarrollo profesional, finalmente tuve suficiente para el pago inicial de una casa modesta. El mercado estaba en auge, y las propiedades se vendían a los pocos días de ser listadas. Mi experiencia en bienes raíces me dio una ventaja, y cuando una encantadora casa de 3 dormitorios estilo Craftsman salió al mercado en un buen vecindario, me lancé. El precio de venta estaba en el límite máximo de mi presupuesto, pero me enamoré de las estanterías empotradas, los suelos de madera originales y el ventanal en la sala de estar que dejaba entrar la cantidad perfecta de luz matutina. Conseguir la hipoteca fue estresante. Como mujer soltera, el banco examinó mis finanzas más de lo que esperaba.
Cada dólar que había ganado parecía ser cuestionado y verificado 2 veces. El día que firmé los papeles finales y recibí las llaves, lloré en mi coche durante 10 minutos enteros. Esta casa representaba cada sacrificio que había hecho, cada turno extra que había trabajado, cada vacación que había omitido para ahorrar dinero. Era más que un edificio, era la prueba física de que mi arduo trabajo significaba algo. Mis padres asistieron a mi fiesta de inauguración y parecían genuinamente orgullosos. Papá hizo una barbacoa en el patio trasero mientras mamá me ayudaba a organizar los muebles. Me dieron una tarjeta de regalo para una tienda de mejoras para el hogar como presente. Fue una de las pocas veces que sentí que mis logros se celebraban tanto como normalmente se acomodaba la mediocridad de Ethan. Ethan llegó a la fiesta 3 horas tarde, no trajo ningún regalo y pasó la mayor parte del tiempo quejándose de sus últimos problemas de novia a cualquiera que quisiera escuchar. Cuando finalmente reconoció mi nuevo hogar, fue para preguntar si le dejaría organizar una fiesta allí alguna vez, ya que su apartamento era demasiado pequeño. Me negué cortésmente, lo que provocó una semana de mensajes de texto hoscos sobre cómo había cambiado y me había vuelto engreída desde que compré mi casa. Los 2 años siguientes fueron maravillosos. Pinté cada habitación, planté un jardín y amueblé lentamente el lugar con piezas que amaba, en lugar de los muebles de segunda mano y los artículos de tiendas de descuento que habían llenado mis apartamentos. Los pagos de la hipoteca eran elevados, y las reparaciones inesperadas a veces ajustaban mi presupuesto, pero me las arreglaba. Tener mi propio espacio, mi propio santuario, valía cada centavo. Mientras tanto, Ethan continuaba con su patrón de inestabilidad. Se mudó con una novia, y luego de vuelta a su apartamento cuando rompieron 3 meses después. Dejó otro trabajo porque su jefe no respetaba su visión creativa para el equipo de marketing. Le pidió dinero prestado a nuestros padres para la reparación de un coche y luego lo usó para ir a un festival de música. Cada reunión familiar presentaba un nuevo drama de Ethan, con mis padres lamentándose pero sin exigirle nunca que cambiara. El mes pasado, Ethan perdió su trabajo más reciente como subgerente en una tienda de artículos deportivos. Algo sobre discrepancias en el inventario. De nuevo. Aunque, su versión involucraba una conspiración de compañeros de trabajo que estaban celosos de su potencial. La misma semana, su arrendador le informó que su contrato no sería renovado debido a múltiples quejas por ruido y pagos atrasados. A los 30 años, mi hermano se enfrentaba una vez más al desempleo y a la posible falta de vivienda. Me enteré de estos acontecimientos de segunda mano por mi madre, quien llamó para lamentar lo injusto que era el mundo con su niño. La conversación terminó con un extraño comentario sobre cómo la familia necesita permanecer unida en tiempos difíciles y cómo vuestra generación necesita apoyarse más mutuamente. No le di importancia en ese momento, atribuyéndolo a la tendencia de mi madre a los lugares comunes cuando estaba molesta. Si hubiera prestado más atención, podría haber notado las señales antes. Pero estaba distraída con mi propia vida y desafíos, sin saber que mi familia estaba haciendo planes que me afectarían directamente, sin ninguna consideración por mi opinión o consentimiento. La primera señal de que algo inusual se estaba gestando llegó en forma de 3 llamadas telefónicas separadas de mis padres en una sola semana. Mi madre y mi padre solían llamar los domingos por la tarde para nuestra charla semanal, por lo que este repentino aumento en la comunicación levantó una pequeña bandera roja. Cada llamada hacía referencia a vagos asuntos familiares que necesitaban ser discutidos, pero cada vez que pedía detalles, desviaban el tema con comentarios como, mejor hablar en persona y solo algunas ideas que queremos consultarte. Más preocupantes fueron los extraños mensajes de Ethan. Después de meses de contacto mínimo, de repente quería saber sobre mi proveedor de servicios de Internet y la velocidad. Solo curiosidad por lo que pagas de Wi-Fi, escribió, seguido de preguntas sobre qué habitación tenía la mejor luz natural y si a los vecinos les importaría si alguien ponía música por la noche. Cuando le pregunté por qué necesitaba esa información, respondió con un vago por nada y un emoji sonriente. Mis sospechas crecieron cuando Ethan me envió un mensaje preguntando por las dimensiones de mi habitación de invitados. Solo me pregunto qué tan grande es, escribió. ¿Cómo, cabría una cama king size ahí? La habitación en cuestión era mi oficina en casa, donde a menudo trabajaba por las tardes y los fines de semana. Nunca había contenido una cama de ningún tamaño, y no tenía planes de cambiar esa disposición. Aún así, estaba ocupada con el trabajo y descarté sus extrañas preguntas como si fueran cosas de Ethan.
Esa semana en el trabajo fue particularmente estresante. Tenía un cliente de alto mantenimiento que buscaba propiedades de lujo en el vecindario de Gold Coast. La comisión sería sustancial si lograba cerrar el trato, pero el cliente cambiaba sus requisitos a diario, enviándome a buscar nuevas propiedades que cumplieran con sus criterios en constante evolución. Mi jefe dejó claro que mantener a este cliente feliz era una prioridad para la firma, lo que me presionaba aún más para rendir. Para colmo, mi casa desarrolló un grave problema de fontanería. Lo que comenzó como una pequeña fuga debajo del fregadero de la cocina, rápidamente se convirtió en un problema mayor con la tubería principal de agua. El fontanero me dio la mala noticia con la mueca de compasión de alguien que sabe que te está arruinando el día. Arreglar el problema correctamente costaría más de $7.000, dinero que no tenía disponible. Este golpe financiero llegó justo después de reemplazar el calentador de agua 2 meses antes y lidiar con problemas eléctricos el mes anterior. La encantadora casa centenaria de estilo Craftsman que me había robado el corazón estaba revelando su verdadera naturaleza como un pozo sin fondo. Había agotado mi fondo de emergencia y ahora me enfrentaba a poner un gasto considerable en mi tarjeta de crédito, algo que había jurado nunca hacer después de ver a Ethan caer en deudas con ese mismo comportamiento. En un momento de pragmatismo que superó la emoción, llamé a mi asesora financiera para discutir opciones. Carol me había ayudado a presupuestar la compra de la casa inicialmente, y en ese momento, había sugerido amablemente que quizás me estaba exigiendo demasiado. Ahora, al revisar mi situación financiera, señaló lo que yo había estado evitando reconocer: entre la hipoteca, las reparaciones y mis otros gastos, me estaba ahogando lentamente. ¿Has considerado vender?, preguntó Carol amablemente. El mercado está en auge en este momento, especialmente en tu vecindario. Compraste en un buen momento y los precios han subido. Potencialmente, podrías salir con suficiente dinero para pagar tus deudas y tener un buen pago inicial para algo más manejable. La idea de vender la casa de mis sueños se sintió como un fracaso al principio. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado. Pero mientras Carol me explicaba los números, me di cuenta de que tenía razón. Continuar por este camino eventualmente me llevaría al desastre financiero. Ser pobre por tener una casa estaba afectando todos los demás aspectos de mi vida, desde mis niveles de estrés hasta mi capacidad para ahorrar para la jubilación. Esa noche, contacté a una colega que se especializaba en ventas residenciales en mi área. Amanda vino al día siguiente, recorriendo mi casa con la mirada clínica de una profesional, en lugar de con el apego emocional de una propietaria. Confirmó lo que Carol había sugerido: podía listar la casa significativamente por encima de lo que había pagado por ella hace 2 años y probablemente recibiría múltiples ofertas. ¿Te sentirías cómoda con una venta rápida si llegara la oferta adecuada?, preguntó Amanda. Tengo una pareja que acaba de perder en una guerra de ofertas por una propiedad similar en el vecindario de al lado. Son compradores motivados con la financiación ya aprobada. El universo, al parecer, me estaba enviando un mensaje claro. Al día siguiente, la pareja que Amanda mencionó visitó mi casa mientras yo estaba en el trabajo. Para esa noche, habían presentado una oferta un 5% por encima de mi precio de venta con una única condición: necesitaban cerrar rápidamente, en un plazo de 30 días. A cambio, estaban dispuestos a permitirme alquilar la propiedad por 30 días adicionales después del cierre mientras encontraba un nuevo lugar, por una tarifa simbólica. La decisión fue a la vez desgarradora y obviamente correcta. Acepté la oferta y firmé la documentación preliminar al día siguiente. La inspección estaba programada para principios de la semana siguiente, dejándome en un extraño limbo emocional durante el fin de semana. Asistiría a la tradicional cena dominical de mi familia con este enorme cambio de vida en marcha. Sin embargo, decidí no mencionarlo todavía. La venta aún podría fracasar y, lo que es más importante, quería procesar mis propios sentimientos antes de lidiar con las reacciones de mi familia. La inspección transcurrió sin problemas, con solo problemas menores que acepté solucionar antes del cierre. Para el miércoles, se habían eliminado todas las contingencias y la venta seguía adelante. El cierre se fijó para el jueves siguiente, justo un día antes de la próxima cena familiar. Entraría la comida del domingo con la transferencia de la propiedad completada y un cheque certificado que representaba mi capital en mano. Mientras me preparaba para la cena, una compleja mezcla de emociones se arremolinaba dentro de mí.
El alivio por la resolución de mi situación financiera competía con la tristeza por perder la casa que había amado. El orgullo de tomar una decisión madura y responsable competía con la decepción de que mi sueño hubiera resultado insostenible. Y subyaciendo a todo ello, había una creciente inquietud por las extrañas preguntas de Ethan y las insistentes llamadas de mis padres sobre asuntos familiares que discutir. Elegí no contarles sobre la venta de mi casa hasta que el cierre estuviera completo. En parte para no gafear el trato, pero sobre todo porque quería tomar esta decisión completamente por mi cuenta, sin la opinión ni el drama familiar. Por una vez, esto se trataba de mí y de mis necesidades, no de acomodar a otros ni de buscar aprobación. No tenía idea de que mi decisión chocaría tan dramáticamente con los planes secretos de mi familia, ni de que la cena del domingo se convertiría en un punto de inflexión en todas nuestras relaciones. Las cenas de los domingos en casa de mis padres habían sido una tradición desde que Ethan y yo estábamos en la secundaria. Incluso después de mudarnos, manteníamos el ritual con raras excepciones. Mamá siempre preparaba un asado o lasaña o alguna otra comida reconfortante que requería horas en la cocina, y papá abría una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Estas reuniones normalmente tenían una cómoda previsibilidad, un ritmo establecido a lo largo de décadas de comidas familiares. Este domingo en particular, llegué exactamente a las 5, la hora designada para la cena. El familiar aroma a estofado de ternera y puré de patatas al ajillo me recibió al cruzar la puerta principal. Mamá había puesto la mesa del comedor con la vajilla buena, lo cual era inusual para nuestras cenas familiares informales. Una botella de champán se enfriaba en una cubitera en el aparador, otra desviación de nuestro típico vino con la cena. «Ahí está», gritó mi padre desde su sillón reclinable en la sala, silenciando el programa previo al partido que estaba viendo. Se levantó para abrazarme, dándome palmaditas en la espalda con un entusiasmo inusual. Puntual como siempre, nuestra confiable Chloe. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. «Cariño, pareces cansada. El trabajo te tiene ocupada». Me abrazó y luego me sostuvo a distancia para examinar mi rostro. «Esas ojeras. Estás trabajando demasiado, cielo». «Solo un cliente exigente y algunos problemas con la casa», respondí vagamente. «Aunque algo huele increíble». «¿Puedo ayudar en algo?» «No, no. Todo está bajo control. Ethan debería llegar en cualquier momento». Intercambió una mirada significativa con mi padre que fingí no notar. «¿Por qué no te sientas y te relajas?» Tu padre ya abrió un poco de vino. Acepté una copa de Cabernet y tomé mi asiento habitual en el sofá, charlando sobre el clima inusualmente cálido y el jardín de macetas de mi madre en el patio trasero. La conversación se sentía forzada, con mis padres mirando repetidamente la hora y la ventana principal en busca de señales de la llegada de Ethan. A las 5:20, la puerta principal se abrió de golpe y Ethan entró como si su tardanza no tuviera importancia. «Perdón por llegar tarde», anunció sin sonar arrepentido en absoluto. El tráfico estaba brutal. Teniendo en cuenta que vivía a solo 15 minutos y rara vez se disculpaba por nada, este reconocimiento nominal de su tardanza me pareció extrañamente formal. Lo que realmente me llamó la atención, sin embargo, fue su apariencia. Ethan se había cortado el pelo, cambiando su habitual estilo desaliñado por algo más profesional. Llevaba una camisa de botones metida en pantalones caqui en lugar de su típica camiseta y vaqueros. Lo más sorprendente fue que llevaba una bolsa de regalo y lo que parecía ser una botella de vino envuelta en papel de seda. «Ethan, qué guapo estás», dijo mamá con entusiasmo, aceptando su ofrenda. «¿Y has traído vino?» «Qué considerado». «Solo quería contribuir a la celebración», respondió con un guiño que me heló la sangre. Lo que sea que estuviera pasando aquí había sido orquestado de antemano, y yo era la única que no estaba al tanto del plan. Cuando nos trasladamos a la mesa del comedor, la dinámica inusual continuó. Mi madre había colocado a Ethan en la cabecera de la mesa, una posición típicamente ocupada por mi padre. Papá tomó el pie de la mesa, dejándonos a mamá y a mí a cada lado. Mientras nos servíamos estofado, patatas y judías verdes, la conversación permaneció forzada y artificial. «¿Y bien, Chloe?», comenzó mi madre después de unos minutos de comer en un silencio incómodo. «Esa casa grande y hermosa tuya debe sentirse terriblemente vacía contigo sola. Todo ese espacio extra desperdiciándose».
Mastiqué lentamente, ganando tiempo antes de responder. En realidad, tiene el tamaño perfecto para mí. Uso la habitación de invitados como mi oficina, y el tercer dormitorio es perfecto para almacenamiento y para los huéspedes. Pero seguro que te sientes sola, insistió ella. Un lugar tan grande para una sola persona. Mi padre intervino antes de que pudiera responder. La familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Eso es lo que siempre digo. Necesitamos apoyarnos mutuamente, especialmente ahora con la economía como está. Ethan asintió sabiamente, como si nuestro padre acabara de dispensar una sabiduría profunda en lugar de una introducción transparente a cualquier anuncio que estuviera por venir. Absolutamente. La familia primero, ahora mismo. La comida continuó en esta línea, con comentarios mordaces sobre mi casa, la importancia de la familia y referencias apenas veladas a la reciente racha de mala suerte de Ethan. Noté que Ethan revisaba su teléfono repetidamente, aparentemente esperando una hora específica. Mis padres no dejaban de intercambiar miradas cargadas de anticipación. El champán en la cubitera permanecía sin abrir, claramente esperando el evento principal. Mientras mamá servía su tarta de manzana casera de postre, Ethan se aclaró la garganta y se puso de pie, alcanzando el champán. Creo que es hora de que le contemos a Chloe las buenas noticias, anunció, comenzando a quitar el papel de aluminio de la botella. ¿Qué buenas noticias?, pregunté, aunque un presentimiento en mi estómago me decía que ya lo sabía. El corcho saltó con un sonido festivo que se sintió discordante, dada la tensión que estaba sintiendo. Ethan sirvió champán en 4 copas flauta que mi madre aparentemente había preparado para este momento. Bueno, como sabes, he tenido algunos contratiempos recientemente, comenzó Ethan, con un tono que sugería que estaba a punto de anunciar un logro duramente ganado en lugar de otra ayuda. Mi arrendador está siendo completamente irrazonable con el contrato, y el mercado laboral es brutal ahora mismo para alguien con mis cualificaciones. Tomé un pequeño sorbo de champán, esperando a que cayera la otra zapatilla. Pero no hay mal que por bien no venga, continuó, levantando su copa. Mamá, papá y yo hemos estado hablando, y hemos encontrado la solución perfecta, una situación en la que todos ganamos. Hizo una pausa dramática, claramente saboreando su momento de gloria. Por los nuevos arreglos de convivencia, anunció Ethan, levantando su copa más alto. A partir del próximo sábado, me mudo a casa de Chloe. Solo hasta que me recupere, por supuesto. El silencio que siguió a su proclamación duró solo unos segundos, pero se sintió eterno. Mis padres sonreían radiantes a Ethan, y luego se volvieron hacia mí con sonrisas expectantes, esperando mi entusiasta aprobación de su plan. La expresión de Ethan era una mezcla de derecho y satisfacción engreída, como si hubiera resuelto un problema de manera inteligente. Mamá y papá dijeron que la habitación de invitados sería perfecta para mí, añadió Ethan cuando no respondí de inmediato. Pensaron que, como nunca estás en casa por el trabajo, ni siquiera notarías mi presencia. Además, puedo ayudar con los servicios y quizás cortar el césped a veces. Mi madre asintió alentadoramente. Pensamos que era la solución perfecta, cariño. Ethan necesita un lugar estable para vivir mientras busca trabajo, y tú tienes todo ese espacio extra. Familia ayudando a la familia. Y de esta manera, no estarías sola en esa casa tan grande. Mi padre añadió, además, no es seguro para una mujer joven vivir sola en estos días. Miré alrededor de la mesa a sus rostros expectantes. Estas personas que habían hecho planes para meter a Ethan en mi casa sin siquiera consultarme. Habían discutido mis arreglos de vida, decidido que era lo mejor para mí y ahora esperaban que aceptara agradecida su decisión. La audacia era impresionante. En ese momento, una extraña calma se apoderó de mí. La ansiedad que había sentido por contarles que había vendido la casa se evaporó, reemplazada por una clara certeza de que estaba tomando la decisión correcta para mí. Es un plan interesante, dije, con voz firme a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie. Solo hay un pequeño problema con él. ¿Cuál, cariño?, preguntó mi madre, su sonrisa vacilando ligeramente. Alcancé mi bolso, que colgaba del respaldo de mi silla, y saqué el sobremanila que contenía los documentos de cierre que había firmado justo el día anterior. Vendí mi casa la semana pasada. Los nuevos propietarios toman posesión en 30 días.
El silencio que siguió a mi anuncio fue profundo. 3 pares de ojos me miraban fijamente en diversos estados de incredulidad. La mano de mi madre voló a su garganta en un gesto de shock que antes solo había visto en telenovelas. Las pobladas cejas de mi padre se fruncieron en confusión. La boca de Ethan literalmente se quedó abierta, su copa de champán congelada a medio camino de sus labios. «Estás bromeando, ¿verdad?», rompió finalmente el silencio Ethan, con una risa nerviosa. «Esto es algún tipo de broma extraña para vengarte». Saqué la escritura de transferencia y los documentos de cierre del sobre y los puse sobre la mesa. La inspección se completó el martes. Todas las contingencias se eliminaron el miércoles, y cerramos ayer por la tarde. Los nuevos propietarios son una pareja encantadora con una hija de 5 años que está muy emocionada con el columpio del patio trasero que le voy a dejar. Mi padre tomó los papeles, ajustándose las gafas de leer para examinarlos. Su expresión se oscureció al darse cuenta de que decía la verdad. «Chloe, ¿por qué harías algo así sin discutirlo primero con tu familia? Esta es una decisión de vida importante». La ironía de su declaración no pasó desapercibida. «¿Te refieres a la forma en que todos vosotros discutisteis que Ethan se mudara a mi casa antes de informarme?» «Eso es completamente diferente», interrumpió mi madre. «Estábamos tratando de ayudaros a ambos». ¿Ofreciendo mi casa como lugar de aterrizaje para Ethan sin preguntarme? ¿Cómo me ayuda eso a mí, exactamente? La calma que había sentido momentos antes comenzaba a resquebrajarse, y años de resentimiento se filtraban por las fisuras. Ethan arrebató los papeles de mi padre y los escaneó frenéticamente, como si buscara una escapatoria. «Lo hiciste a propósito», acusó, golpeando los documentos sobre la mesa. «Te enteraste de alguna manera de que necesitaba un lugar para quedarme, y vendiste tu casa para fastidiarme». «No todo gira en torno a ti, Ethan», respondí, manteniendo la voz nivelada con esfuerzo. «Vendí mi casa porque se estaba convirtiendo en una carga financiera. Solo los problemas de fontanería iban a costar $7,000 para arreglarlos correctamente. Dinero que no tengo porque, a diferencia de ti, no tengo padres que me saquen de cada crisis financiera». «Eso es injusto, Chloe», dijo mi padre con severidad. «Siempre hemos apoyado a nuestros 2 hijos por igual». Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera reprimirla. «¿Por igual, papá?» «Yo trabajé en 2 empleos para pagar la universidad mientras le dabas a Ethan una beca completa, que él desperdició. Ahorré durante 8 años para comprar esa casa mientras tú pagabas el alquiler de Ethan cada vez que no le alcanzaba. Le compraste un coche cuando el suyo se estropeó, pero cuando mi transmisión se averió el año pasado, todo lo que recibí fue el consejo de tomar el autobús hasta que pudiera pagar las reparaciones. Tu hermano ha tenido más dificultades para encontrar su camino», defendió mi madre, con lágrimas en los ojos. «Necesita más apoyo». «¿Y de quién es la culpa?», desafié. «Habéis estado apoyando sus malas decisiones durante tanto tiempo que nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias ni madurar». Ethan se apartó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. «No tengo que escuchar este sermón santurrón. Siempre has pensado que eras mejor que yo, Chloe. La señorita perfecta con su carrera inmobiliaria y su casa en el barrio bonito. No creo que sea mejor que tú», dije en voz baja. «Simplemente tomé decisiones diferentes y trabajé duro por lo que tengo». «O lo que tenía», me corregí, la realidad de vender mi amada casa golpeándome de nuevo. «Bueno, tus decisiones me han fastidiado», escupió Ethan. «Ya di el aviso en mi apartamento. Tengo que irme a fin de mes, y ahora no tengo a dónde ir». Mi madre jadeó. «Ethan, ¿ya diste el aviso?» «Dijimos que esperaras hasta después de hablar con Chloe». Ethan tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. «Estaba siendo proactivo, mamá. El arrendador me estaba molestando por las quejas de ruido, y pensé, ¿para qué pagar el alquiler un mes más si podía mudarme con Chloe? Asumiste que te recibiría con los brazos abiertos», dije, dándome cuenta de la magnitud de su derecho. «Tomaste una decisión de vida basada en el acceso a mi casa, sobre la cual nunca te molestaste en preguntarme». «¿Por qué habrías dicho que no?», gritó Ethan. «Siempre has sido egoísta». «Basta». Mi padre rara vez alzaba la voz,
por lo que su orden tajante silenció la habitación. Esto no nos lleva a ninguna parte. Chloe, ¿hay alguna manera de que puedas echarte atrás en esta venta? Si explicas la situación, tal vez los compradores lo entenderían. Lo miré incrédula. ¿En serio me estás pidiendo que cancele un contrato legal, que potencialmente me demanden y que definitivamente pierda el dinero de la señal? Todo para que Ethan pueda tener un lugar gratis donde quedarse, después de que acabo de deciros que necesitaba vender por razones financieras. Podríamos ayudar con los costos de la fontanería, ofreció rápidamente mi madre. Y tal vez contribuir a los servicios mientras Ethan se queda contigo. La venta es definitiva, dije con firmeza. Y aunque no lo fuera, no la cancelaría por esta razón. Ethan tiene 30 años. Necesita resolver su propia crisis de vivienda. Ethan empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Gracias por el apoyo, hermanita. Realmente siento el amor familiar en este momento. Se dirigió furioso hacia la puerta principal. Ethan, espera, gritó mi madre, levantándose para seguirlo. Déjalo ir, mamá, dije con cansancio. Necesita calmarse. La puerta principal se cerró con suficiente fuerza como para hacer temblar la vitrina. Mi madre se dejó caer de nuevo en su silla, con lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Va a quedarse sin hogar. No se va a quedar sin hogar, respondí. Tiene opciones. Podría encontrar una situación de compañero de piso, alquilar un estudio o incluso quedarse con vosotros, papá y tú, temporalmente mientras encuentra un lugar. Mi padre se aclaró la garganta incómodamente ante esta última sugerencia. Bueno, nos ofreceríamos, por supuesto, pero tu madre acaba de convertir la antigua habitación de Ethan en su sala de manualidades, y todos los muebles han sido donados. Todavía tenéis la habitación de invitados, señalé. Eso es más un trastero ahora, dijo mi madre rápidamente. Además, Ethan necesita su independencia. Pero no la suficiente independencia para encontrar su propia solución de vivienda, observé secamente. Mi padre suspiró profundamente. Chloe, trata de entender. Solo estamos tratando de ayudar a Ethan a ponerse de pie. Tú siempre has sido tan capaz, tan autosuficiente. Ethan tiene dificultades que tú nunca tuviste. ¿Por qué nunca le disteis la oportunidad de desarrollar esas habilidades?, respondí. Cada vez que se enfrenta a una consecuencia por sus acciones, vosotros intervenís y lo arregláis por él. ¿Cómo se supone que va a aprender? Somos sus padres, dijo mi madre a la defensiva. Eso es lo que hacen los padres. No, mamá, eso es lo que hacen los facilitadores, dije suavemente. El verdadero amor parental significa preparar a tus hijos para el mundo real, no protegerlos de él para siempre. La conversación continuó en círculos con mis padres, alternando entre chantajes emocionales sobre la lealtad familiar y sugerencias sobre cómo podría todavía acomodar a Ethan a pesar de haber vendido mi casa. ¿Podría dejar que se quedara conmigo en mi nuevo lugar? ¿Podría ayudar a pagar su apartamento hasta que encontrara un trabajo? ¿Consideraría prestarle dinero de las ganancias de la venta de mi casa? Cada sugerencia dejaba más claro que, a sus ojos, mis recursos siempre serían vistos como una posible red de seguridad para Ethan. El dinero de la venta de mi casa no era visto como mi seguridad financiera, sino como un fondo familiar que debería estar disponible para resolver los problemas de Ethan. Después de una hora de esta agotadora conversación, recogí mi bolso y los documentos de cierre. Tengo que irme. Mañana tengo una visita temprano y necesito seguir empacando esta noche. Chloe, por favor, comenzó mi madre, pero la interrumpí con una mano levantada. Os quiero a los dos, pero no puedo seguir teniendo esta misma conversación. Ethan es un adulto, y su situación de vivienda no es mi responsabilidad. Espero que le ayudéis a encontrar una solución realista, pero necesito concentrarme en mi propia transición ahora mismo. Mi padre me acompañó hasta la puerta en silencio, con una expresión preocupada. Cuando me giré para despedirme, me sorprendió al darme un fuerte abrazo. Estoy orgulloso de ti, susurró, incluso cuando no entiendo tus decisiones. Fue un pequeño reconocimiento, pero en ese momento, significó todo. Con lágrimas amenazando, corrí a mi coche y conduje a casa, a mi casa que pronto dejaría de serlo,
con el peso de la noche sobre mis hombros. Los días siguientes a la desastrosa cena familiar estuvieron llenos de un aluvión de mensajes de texto, llamadas e incluso visitas inesperadas de varios miembros de la familia. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla de emociones, con mensajes que iban desde los que inducían a la culpa hasta los abiertamente hostiles. Ethan, predeciblemente, lideró la carga con una serie de mensajes de texto furiosos que evolucionaron de "no puedo creer que me hicieras esto" a explicaciones detalladas de cómo, aparentemente, había arruinado su vida. Según él, todo su futuro había sido planeado en torno a mudarse a mi casa, a pesar de que este plan se había concebido sin mi conocimiento ni consentimiento. Ya le dije a todo el mundo que me mudaba a tu barrio, decía un mensaje particularmente arrogante. Ahora parezco un idiota porque mi propia hermana prefiere vender su casa que ayudarme. Resistí el impulso de responder con sarcasmo y, en cambio, mantuve mis respuestas breves y objetivas: vendí mi casa por razones financieras. Tu situación de vivienda es independiente de mi decisión. Mis padres emplearon una táctica diferente. En lugar de la ira directa de Ethan, intentaron negociar como si estuviéramos discutiendo un acuerdo comercial en lugar de un problema fundamental de límites. Tu padre y yo hemos estado hablando, dijo mi madre durante una de sus llamadas diarias. ¿Y si te ayudamos con el pago inicial de tu nuevo lugar? Algo con una habitación extra para Ethan, solo por 6 meses hasta que se recupere. Mamá, esa no es la solución, expliqué por lo que pareció la 100ª vez. Estoy reduciendo mi espacio intencionadamente para disminuir mi estrés financiero. Añadir a Ethan a mi situación de vida añadiría más estrés, no menos. Incluso los parientes lejanos comenzaron a opinar. Mi tía Katy, la hermana de mi madre, llamó para expresar su decepción por mi falta de valores familiares. Mi primo Kevin envió un largo correo electrónico explicando cómo su hermano había vivido con él durante un año durante una mala racha y cómo había fortalecido su vínculo. Ninguno de los dos reconoció la diferencia fundamental: esos arreglos habían sido acuerdos mutuos, no declaraciones unilaterales. A lo largo de esta campaña de presión familiar, continué con el trabajo práctico de prepararme para mi mudanza. Los compradores habían acordado dejarme alquilar la casa durante 30 días después del cierre, dándome un mes para encontrar un nuevo lugar y reubicarme. El cheque certificado de la venta estaba en una cuenta de ahorros de alto rendimiento recién abierta, proporcionando un colchón financiero que nunca antes había experimentado. Trabajando con un colega diferente de mi firma de bienes raíces, comencé a ver apartamentos y pequeños condominios en barrios más asequibles. Después de años de estirarme al máximo para mantener la casa de mis sueños, encontré la perspectiva de una situación de vida más simple sorprendentemente atractiva. Un pequeño y moderno condominio sin responsabilidades de mantenimiento y con costos mensuales significativamente más bajos representaba un tipo diferente de libertad. Una tarde, mientras firmaba el contrato de arrendamiento de un encantador apartamento de un dormitorio en un edificio de almacenes reconvertido, mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan: tenemos que hablar. Paso por tu casa después del trabajo. Consideré decirle que no viniera, pero decidí que podría ser mejor tener esta conversación cara a cara en lugar de a través de más intercambios de mensajes acalorados. Cuando llegué a casa de la oficina de arrendamiento, el coche de Ethan ya estaba aparcado en mi entrada, y él estaba sentado en los escalones de la entrada esperando. Qué amable por tu parte avisarme de que venías, dije, abriendo la puerta principal e indicándole que me siguiera adentro. La sala de estar ya estaba medio embalada, con cajas etiquetadas apiladas contra las paredes y las obras de arte retiradas, dejando rectángulos fantasmales en las superficies pintadas. Ethan miró a su alrededor con el ceño fruncido, la realidad de mi mudanza aparentemente golpeándolo por primera vez. Así que realmente vas a seguir con esto, dijo, no como una pregunta sino como una acusación. La casa ya está vendida, Ethan. Los nuevos propietarios toman posesión en 24 días. Dejé mi bolso y crucé los brazos. ¿De qué querías hablar? Ethan se pasó una mano por el pelo, un gesto que recordaba al de nuestro padre cuando estaba estresado. Mamá y papá dijeron que debería disculparme por cómo me comporté en la cena. Así que, lo siento por eso, supongo. La disculpa a medias quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Es todo lo que viniste a decir? No, admitió, dejándose caer en el sofá sin invitación. Vine a ver si podíamos llegar a un acuerdo. Estoy en un verdadero aprieto, Chloe.
Mi arrendador está siendo un completo idiota con las quejas de ruido, que por cierto, fueron totalmente exageradas. No va a renovar mi contrato de ninguna manera, y tengo que irme a fin de mes. Eso es desafortunado, pero no cambia mi situación, respondí, permaneciendo de pie. La casa está vendida. Me mudo a un apartamento de un dormitorio que apenas tiene espacio para mis propios muebles, y mucho menos para un compañero de piso. ¿Qué tal un préstamo, entonces?, preguntó Ethan, inclinándose hacia adelante. Solo lo suficiente para el primer y último mes de alquiler y un depósito de seguridad para un nuevo lugar. Te lo devolveré tan pronto como encuentre un nuevo trabajo. El patrón familiar amenazaba con repetirse, Ethan en problemas, la familia esperaba que lo rescatara, promesas de pago que nunca se materializarían. Por un momento, lo consideré. El dinero de la venta de la casa significaba que podía permitirme ayudarlo sin un gran perjuicio para mí. Pero luego recordé cada préstamo anterior que se había convertido en un regalo, cada promesa de hacerlo mejor, que se había evaporado tan pronto como pasaba la crisis. No, Ethan, no te voy a prestar dinero, dije con firmeza. Has tenido muchas oportunidades para crear un fondo de emergencia, pero eliges gastar todo lo que ganas de inmediato. Debe ser agradable ser tan perfecta, se burló, la delgada capa de contrición desapareciendo. Algunos de nosotros hemos tenido mala suerte. Esto no se trata de suerte, dije, mi paciencia agotándose. Se trata de elecciones y consecuencias. Elegiste violar los términos de tu contrato de arrendamiento repetidamente. Elegiste gastar dinero en conciertos y viajes en lugar de ahorrar para emergencias. Ahora te enfrentas a las consecuencias de esas elecciones. Así que vas a dejar que me quede sin hogar. Ethan se levantó, su voz subiendo de tono. Tu propio hermano. Tienes opciones que no me involucran a mí, señalé. Podrías pedirle a uno de tus amigos que te deje dormir en su sofá. Podrías buscar una habitación para alquilar en una casa compartida, lo que sería mucho más barato que conseguir tu propio lugar. Incluso podrías tragarte tu orgullo y quedarte con mamá y papá temporalmente. Ninguna de esas son opciones reales, insistió Ethan. Mis amigos tienen todos lugares pequeños. Las situaciones de compañeros de piso son para universitarios, y la casa de mamá y papá está en medio de la nada, sin vida social. No pude evitar reírme de su definición de la nada, ya que nuestros padres vivían en el mismo barrio suburbano donde habíamos crecido, a solo 30 minutos del centro de Chicago. A mí me parecen opciones muy reales, dije. Simplemente no son tan cómodas o convenientes como lo habría sido mudarse a mi casa. Esa es la diferencia, Ethan. No quieres ninguna solución que requiera sacrificio o incomodidad de tu parte. Has cambiado, acusó, cogiendo su chaqueta del sofá. Desde que compraste este lugar, has sido diferente. Como si te creyeras mejor que el resto de nosotros. No he cambiado, dije en voz baja. Simplemente he dejado de disculparme por tener límites y expectativas. Quizás es hora de que cambies tú, Ethan. Quizás perder tu apartamento y tu trabajo es la llamada de atención que necesitas. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, escupió, dirigiéndose a la puerta. Diviértete en tu diminuto apartamento mientras yo descubro cómo evitar vivir en la calle. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, me hundí en el sofá y cerré los ojos. La confrontación había sido desagradable pero necesaria. Quizás por primera vez, me había negado a ser arrastrada al drama que siempre rodeaba a Ethan como una nube de tormenta. Había mantenido mis límites a pesar de la manipulación emocional. Se sintió a la vez terrible y liberador, como limpiar una herida que había estado infectada durante años. El dolor inmediato fue intenso, pero ya podía sentir que la curación seguiría. Mientras miraba a mi alrededor las cajas medio embaladas y la casa que estaba dejando atrás, me di cuenta de que no solo me estaba mudando de lugar físico, sino que estaba avanzando en mi vida. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi padre: tu madre y yo hemos estado hablando. Ethan se quedará en la habitación de invitados hasta que encuentre un lugar. Te agradeceríamos que nos ayudaras a despejar parte del trastero para hacerle espacio. Fue una pequeña victoria, pero significativa. Por primera vez, mis padres estaban dando un paso al frente para ayudar a Ethan de una manera que no implicaba imponerme a mí ni facilitar sus peores hábitos.
Quizás finalmente estaban empezando a entender la diferencia entre apoyar y facilitar. Mientras continuaba empacando y preparándome para mi mudanza, tomé una decisión difícil pero necesaria. Necesitaba un descanso del drama familiar para concentrarme en establecer mi nueva vida. Envié un mensaje de grupo a mis padres y a Ethan, explicando que me tomaría un tiempo para mí durante las próximas semanas. Estaría disponible para emergencias, pero necesitaba espacio para lidiar con mi mudanza y adaptarme a mi nueva situación de vida. Las respuestas fueron predeciblemente variadas. Mi madre expresó dolor y confusión. Mi padre envió un simple, entendemos. Tómate el tiempo que necesites. Ethan no respondió en absoluto. No era una solución permanente, pero era un comienzo, una oportunidad para reiniciar los patrones disfuncionales que habían definido nuestras relaciones familiares durante demasiado tiempo. Mientras sellaba otra caja de pertenencias, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años, a pesar de la agridulce realidad de dejar atrás la casa de mis sueños. El día de la mudanza llegó con la peculiar mezcla de agotamiento y emoción que acompaña a las grandes transiciones de la vida. La empresa de mudanzas que había contratado llegó puntualmente a las 8 de la mañana, y el desmantelamiento sistemático de mi vida en la casa de mis sueños comenzó en serio. Cada mueble que salía por la puerta representaba un recuerdo, una inversión, un pedazo de la vida que me había construido, el ventanal donde había pasado incontables mañanas de domingo leyendo con un café en la mano, la mesa del comedor donde había organizado cenas para amigos y colegas, el escritorio antiguo en mi oficina donde había trabajado hasta altas horas de la noche en complicados tratos inmobiliarios. Todo fue cargado en un camión con destino a un espacio de menos de la mitad del tamaño del que estaba dejando. Mientras los de la mudanza trabajaban, deambulé por las habitaciones cada vez más vacías, despidiéndome en privado de la casa que tanto había representado para mí. En el dormitorio principal, pasé la mano por la pared que había pintado 3 veces antes de encontrar el tono perfecto de azul. En la cocina, recordé el desastroso intento de hacer pasta casera que había dejado harina en cada superficie. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos alegres, otros dolorosos, todos parte de la vida que ahora estaba eligiendo conscientemente dejar atrás. Cuando se cargó la última caja, hice un recorrido final con los nuevos propietarios. La joven pareja estaba visiblemente emocionada, ya discutiendo dónde irían los juguetes de su hija y qué habitación se convertiría en su oficina. Su entusiasmo era contagioso, y me encontré compartiendo su alegría, incluso mientras les entregaba las llaves. Mi casa se convertiría en su hogar, y había algo hermoso en esa continuación. Las primeras semanas en mi nuevo apartamento fueron un ajuste. El espacio era moderno y de bajo mantenimiento, con suelos de hormigón, paredes de ladrillo visto y grandes ventanas industriales que inundaban de luz natural la sala de estar de concepto abierto. Era elegante de una manera que mi antigua casa nunca lo había sido, pero me llevó tiempo adaptarme al espacio más pequeño y a los sonidos de la vida urbana fuera de mis ventanas. Lo que más me sorprendió fue el alivio financiero que sentí casi de inmediato. Después de pagar el resto de la hipoteca y reservar dinero para los impuestos, me quedó suficiente para saldar todas mis deudas pendientes y establecer un fondo de emergencia saludable. Mis gastos mensuales se redujeron drásticamente sin la carga de la hipoteca y las constantes reparaciones del hogar. Por primera vez en años, podía mirar mi cuenta bancaria sin que se me formara un nudo de ansiedad en el estómago. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, mi familia estaba experimentando su propio periodo de ajuste. Fieles a su palabra, mis padres habían despejado suficiente espacio en su habitación de invitados para alojar temporalmente a Ethan. Según las actualizaciones ocasionales de mi madre, el arreglo no estaba exento de desafíos. Sale hasta altas horas de la noche, se quejó durante una de nuestras breves conversaciones telefónicas, y deja los platos en el fregadero, aunque le he pedido una docena de veces que los enjuague. Escuché con simpatía pero resistí el impulso de decir, te lo dije. Esta era una lección que mis padres necesitaban aprender por sí mismos. La verdadera sorpresa llegó aproximadamente un mes después de mi mudanza, cuando mi padre llamó con noticias inesperadas. Tu hermano tiene una entrevista de trabajo mañana, anunció con cauteloso optimismo. Un puesto profesional de verdad en esa firma de marketing del centro. Me pidió que lo ayudara a prepararse. Eso es genial, respondí, genuinamente complacida. ¿Qué cambio? Bueno, dijo mi padre con una risita, tu madre implementó algunas reglas en la casa, alquiler a pagar el primero de cada mes,
tareas asignadas semanalmente y un toque de queda para las noches de entre semana. Ethan montó un escándalo al principio, pero cuando ella se mantuvo firme y yo la apoyé, se dio cuenta de que íbamos en serio. Mamá le está cobrando alquiler, no pude ocultar el asombro en mi voz. No mucho, admitió mi padre, solo lo suficiente para darle algo de responsabilidad. Estamos guardando el dinero para ayudarlo con un depósito de seguridad cuando encuentre su propio lugar. Pero él no sabe esa parte. Era un pequeño paso, pero significativo. Quizás por primera vez, mis padres estaban tratando a Ethan como un adulto capaz de cumplir con las expectativas en lugar de como un niño perpetuo que necesita ser rescatado. 2 semanas después, la familia se reunió para la primera cena dominical desde la confrontación. Llegué con cierta aprensión, sin saber qué recepción esperar. Para mi sorpresa, el ambiente fue cordial, aunque algo tenso. Ethan, vestido con ropa de negocios casual que rara vez le había visto usar, anunció que había conseguido el trabajo de marketing y que comenzaría el lunes siguiente. Es un puesto de nivel de entrada, explicó con una humildad inusual, pero hay espacio para ascender si demuestro mi valía. Eso es maravilloso, Ethan, dije sinceramente. La experiencia en marketing de tus cursos del Community College debería ayudar. Él asintió, encontrándose brevemente con mis ojos antes de desviar la mirada. No fue una disculpa, pero fue un reconocimiento de algún tipo, un reconocimiento de que las cosas estaban cambiando entre nosotros. Después de la cena, mientras ayudaba a mi madre a recoger la mesa, ella me dio un abrazo inesperado. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Tu padre y yo hemos estado hablando, y ahora nos damos cuenta de que no hemos sido justos con ninguno de los dos. Esperábamos muy poco de Ethan y demasiado de ti. El reconocimiento me llenó los ojos de lágrimas. Gracias, mamá. Eso significa mucho. No ha sido fácil tenerlo de vuelta en casa, continuó con una sonrisa pesarosa. Pero ha sido bueno para todos nosotros. Creo que tu padre y yo estamos aprendiendo a establecer límites que deberíamos haber establecido hace años. Durante los meses siguientes, una nueva dinámica familiar emergió lentamente. Ethan encontró un apartamento dentro de su presupuesto en un barrio no muy lejos de su nuevo trabajo. Era pequeño y lejos de ser lujoso, pero era suyo, ganado con sus propios esfuerzos. Cuando organizó una modesta fiesta de inauguración, llevé una planta y una tarjeta de regalo para un supermercado cercano como mi contribución. Gracias por venir, dijo torpemente cuando me iba. Sé que las cosas han estado raras entre nosotros. La familia es complicada, respondí con una sonrisa. Pero lo estamos resolviendo. Por si sirve de algo, añadió, con las manos metidas en los bolsillos, ahora lo entiendo, ¿por qué eras tan protectora con tu casa y tu independencia? No debería haber esperado que sacrificaras aquello por lo que trabajaste solo porque yo tomé malas decisiones. No fue una gran disculpa, pero viniendo de Ethan, fue un progreso significativo. Lo aprecio. Y por si sirve de algo, estoy orgullosa de lo que estás construyendo para ti ahora. A medida que el verano se convertía en otoño, me encontré acomodándome cómodamente en mi nueva vida. El apartamento se había convertido en un hogar, decorado con mis piezas favoritas de la casa y algunas nuevas adquisiciones más adecuadas a la estética urbana e industrial. Mi situación financiera se había estabilizado, permitiéndome concentrarme en construir mi carrera en lugar de solo pagar facturas. Con las ganancias de la venta de la casa invertidas sabiamente, comencé a buscar propiedades de nuevo, de manera casual, pero con una perspectiva más realista. La casa de mis sueños me había enseñado lecciones valiosas sobre la diferencia entre lo que quería y lo que necesitaba, entre el estatus y la seguridad. Cuando llegara el momento de comprar de nuevo, sería con los ojos claros y expectativas prácticas. Mientras tanto, mi relación con mi familia continuó evolucionando. Mis padres, al ver los cambios positivos en la vida de Ethan, comenzaron a comprender el daño que su comportamiento facilitador había causado. Todavía nos apoyaban a ambos, pero de maneras más saludables que reconocían nuestra adultez y autonomía. Ethan y yo nunca seríamos los mejores amigos, pero estábamos aprendiendo a interactuar con respeto mutuo en lugar de con resentimiento y derecho. Una noche, mientras estaba sentada junto a la ventana de mi apartamento viendo cómo se encendían las luces de la ciudad, recibí un mensaje inesperado de Ethan: hoy recibí mi primer bono por rendimiento. Me voy a celebrar. Nunca pensé que diría esto,
pero gracias por no dejarme mudar. Necesitaba el empujón. Sonreí al leer el mensaje, sintiendo una compleja mezcla de emociones. El camino hasta este momento había sido doloroso para todos nosotros, pero quizás necesario. A veces, las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más importante. A veces, perder lo que creías que querías te abre la puerta a lo que realmente necesitas. 6 meses después de vender la casa de mis sueños, estaba de pie en la sala de estar de un modesto townhouse de 2 dormitorios en un tranquilo barrio a las afueras de la ciudad. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que daban a un pequeño pero privado patio jardín. El espacio era más pequeño que mi antigua casa pero más práctico para mis necesidades, con comodidades modernas que no requerirían constantes reparaciones y actualizaciones. ¿Qué te parece?, preguntó mi agente inmobiliaria, una colega que me había mostrado pacientemente docenas de propiedades en los últimos meses. Creo que esta podría ser la indicada, respondí, ya imaginando mis muebles en el espacio. Esta vez, la compra de mi casa fue impulsada por la practicidad en lugar de la emoción. Había calculado cuidadosamente lo que podía permitirme cómodamente sin estirar mis finanzas hasta el punto de ruptura. Las ganancias de la venta de mi casa anterior se habían invertido en parte y en parte se habían utilizado para un pago inicial sustancial que mantendría mi hipoteca mensual manejable. La seguridad financiera que provino de tomar decisiones más inteligentes había transformado más que solo mi situación de vivienda. Sin el estrés constante de vivir de cheque en cheque, me encontré durmiendo mejor, disfrutando más de mi trabajo y teniendo energía para pasatiempos y amistades que habían sido descuidadas durante mis años de ser pobre por tener casa. El viaje hasta este punto no había sido fácil, particularmente en lo que respecta a mis relaciones familiares. La confrontación en esa fatídica cena había creado inicialmente profundas grietas, pero con el tiempo, esas dolorosas conversaciones habían llevado a una curación inesperada. Mi hermano, Ethan, había sorprendido a todos, incluyéndose a sí mismo, con su crecimiento en los últimos 6 meses. Después del shock inicial de tener que resolver su propia crisis de vivienda, había encontrado un apartamento asequible, se había comprometido con su nuevo trabajo de marketing e incluso había comenzado a crear una cuenta de ahorros de emergencia. No éramos cercanos de la manera en que lo son algunos hermanos, pero habíamos desarrollado un respeto mutuo que había estado ausente durante la mayor parte de nuestras vidas adultas. Tu hermano me pidió consejo financiero la semana pasada, comentó mi padre durante una reciente llamada telefónica, su tono transmitiendo su asombro. Quería saber sobre cuentas de jubilación y opciones de inversión para su bono de trabajo. Casi me caigo de la silla. Mis padres habían experimentado su propia transformación. Tener a Ethan viviendo con ellos temporalmente había sido una llamada de atención sobre las consecuencias de su comportamiento facilitador. Se habían visto obligados a establecer límites que deberían haber puesto años antes. Al hacerlo, habían descubierto que Ethan era capaz de mucha más independencia de la que habían creído. No le hicimos ningún favor, admitió mi madre durante una conversación sincera tomando un café. Pensamos que lo estábamos protegiendo, pero en realidad estábamos impidiendo que madurara. Hizo falta que tú te mantuvieras firme para que lo viéramos. Los cambios más profundos, sin embargo, habían ocurrido dentro de mí. Vender la casa de mis sueños se había sentido inicialmente como un fracaso, pero con el tiempo y la perspectiva, lo reconocí como una de las decisiones más sabias que había tomado. Había aprendido a distinguir entre las cosas que realmente aportaban valor a mi vida y los símbolos de estatus que me habían condicionado a perseguir. Mi nuevo enfoque de las finanzas reflejaba este cambio de prioridades. En lugar de invertir cada dólar en mantener una casa impresionante, ahora presupuestaba para experiencias y relaciones que me traían alegría genuina, viajes de fin de semana con amigos, clases de cocina que siempre había querido probar e incluso vacaciones familiares ocasionales que creaban recuerdos más valiosos que cualquier posesión física. La dinámica familiar había mejorado drásticamente una vez que todos comenzamos a reconocer y respetar los límites de los demás. Mis padres ya no esperaban que yo resolviera los problemas de Ethan, y Ethan ya no asumía que tenía derecho a mis recursos. Funcionábamos como adultos con vidas separadas que elegían apoyarse mutuamente de manera saludable. El mes pasado, Ethan incluso me devolvió un pequeño préstamo que le había dado a regañadientes para la reparación de un coche, algo que habría sido inimaginable hace un año. La cantidad era menos significativa que el principio, estaba asumiendo la responsabilidad de sus obligaciones y honrando sus compromisos.
Mientras firmaba el acuerdo de compra de mi nuevo townhouse, reflexioné sobre las lecciones aprendidas durante este desafiante periodo. El verdadero apoyo familiar significa fomentar la independencia, no facilitar la dependencia. Al negarme a dejar que Ethan usara mi casa como una vía de escape de las consecuencias, en última instancia, lo había ayudado mucho más que si hubiera cedido a la presión familiar. Las posesiones materiales, incluso las casas de ensueño, son pobres sustitutos de la seguridad financiera y la paz mental. El estatus de poseer una casa impresionante había satisfecho brevemente mi ego, pero había creado un estrés constante que disminuía mi calidad de vida. Establecer y mantener límites, aunque doloroso en el momento, crea relaciones más saludables a largo plazo. La incomodidad temporal de la confrontación había llevado a conexiones más auténticas con mi familia. A veces, perder lo que crees que quieres te abre la puerta a lo que realmente necesitas. Vender la casa de mis sueños se sintió inicialmente como un fracaso, pero en última instancia, había creado espacio para una vida más equilibrada y satisfactoria. Después del cierre, envié un mensaje de grupo a mi familia: acabo de firmar los papeles de mi nuevo lugar. Más pequeño, más inteligente y realmente asequible. Fiesta de inauguración el próximo mes. Ethan, espero que traigas esa salsa de espinacas que hiciste para Acción de Gracias. La respuesta de mi hermano llegó casi de inmediato: solo si prometes no vender esta casa la próxima vez que necesite un favor. La broma, que habría sido impensable hace 6 meses, me hizo reír a carcajadas. Todos habíamos crecido a través de esta experiencia, por dolorosa que hubiera sido. Esa noche, mientras estaba sentada en el balcón de mi apartamento viendo la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad, sentí una sensación de satisfacción que me había eludido incluso en la casa de mis sueños. La verdadera seguridad, había aprendido, no provenía de posesiones impresionantes, sino de decisiones sabias, límites saludables y relaciones auténticas. El viaje había sido difícil, pero el destino había demostrado valer cada doloroso paso. Al perder la casa de mis sueños, había encontrado algo mucho más valioso: una vida de ensueño construida sobre la realidad en lugar de las apariencias, sobre la sabiduría en lugar de las ilusiones. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que otros no entendieron pero que finalmente resultó ser la correcta? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un like y suscríbete para más historias de la vida real sobre cómo establecer límites y encontrar tu propio camino. Comparte este vídeo con alguien que pueda estar luchando con las expectativas familiares o la presión financiera. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más importante. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo el coraje para tomar las decisiones correctas para ti, incluso cuando sean difíciles.